Doctora. ¿Se ve? Sí. Pues vamos a comenzar, en este caso, la sesión de ayer que era de dolor torácico. Vamos a continuarla hoy. Vamos a hablar un poquito del dolor torácico, ya que este puede ser cardiorrespiratorio, neurítico, musculoesquelético y hasta esofágico. Un poquito de la introducción, aquí les puse el concepto de dolor por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Una sensación no placentera o una experiencia emocional asociada con daño potencial. Es importante conocer esta localización y el diagnóstico del mismo, minimizar daños tisulares, complicaciones y efectos adversos que este podría traer. Ahora ya adentrándonos un poquito más a la definición del dolor torácico agudo, este va a ser una sensación localizada entre el diafragma, la fosa supraclavicular y la base del cuello. Va a implicar un reto a cualquier médico en el servicio de urgencias, ya que hay una amplia gama de entidades que provocan clásico, que debe estar acompañado con la ayuda de las especialidades de neumología, cardiología, gastro, cirugía, psiquiatría y hasta traumatología. Que el médico que atiende a un paciente con un dolor torácico agudo o que no se presente de manera necesita, además de tener los conocimientos específicos de su propia especialidad, una capacidad para el problema de forma global, ya que pues en un paciente que llega al servicio y se va al cardiólogo por un dolor torácico, pues principalmente el cirujano o el cardiólogo pensaría en un dolor de tipo isquémico, pero pues también hay que ver distintas maneras para poder dar una referencia pues correcta, un diagnóstico y un tratamiento. El principal objetivo de diferenciar a aquellos pacientes que requieren un manejo urgente o quienes puedan manejarse de forma ambulatoria va a ser el principal objetivo de este tema, ya que apenas llega un paciente a este servicio, podríamos decir que necesita o se puede manejar en el mismo servicio y mandarlo a su casa. Existe un gran número de patologías ya que van a afectar a órganos y estructuras ubicadas en el tórax y hasta en el abdomen. Por tanto, un diagnóstico mal dado puede tener graves consecuencias hasta causar la muerte. Por este motivo va a ser muy fundamental identificar las manifestaciones clínicas que indiquen enfermedades de manejo urgente. ¿Escuchan? Creo que se trabó a mi lado. Sí que vimos, pero se corta un poquito. Es que se trabó. Ahí está. Es que no, antes de pasar a la anamnesis. Aquí nos quedamos. Dentro del concepto del dolor torácico habrán tres principios que hay que tener muy en cuenta, ya que debido a su gravedad pueden causar la muerte muy temprano. Como primero tendremos al síndrome coronario agudo, como segundo lugar al embolismo pulmonar y como tercer lugar al síndrome aórtico agudo. Sin embargo, en la mayor parte de los casos el dolor torácico es ocasionado por las condiciones de curso benigno, que veremos más adelante, siendo menos del 5% de los casos por un agudo con elevación del segmento ST. Es importante realizar una anamnesis adecuada, ya que este interrogatorio va a ser el primer paso a utilizar información certera sobre la causa del dolor torácico y así precisar
los factores de riesgo vasculares, sus antecedentes y el contexto de aparición. Y bueno, cuando hablamos de los antecedentes hay que investigar sobre todo en el sistema cardiovascular. Por ejemplo, bueno, si se sospecha de un origen coronario en un paciente con una enfermedad vascular o en un neumotórax con un paciente de la tercera edad y que sea fumador, o pulmonar cuando existe un contexto de neoplasia, de obesidad, de cirugía reciente o hasta los antecedentes tromboembólicos. Ahora, para precisar el dolor, este tiene que responder a distintas características, como las circunstancias en las que apareció el dolor, ya que en traumatismos, fracturas costales, y estos pueden generar el mismo dolor, o hasta en el angor suele aparecer tendencia cuando se realiza un esfuerzo por parte del paciente. El modo de instauración de este dolor, si es altamente progresivo, si este dolor es de tipo nos podría hacer pensar en un origen pleural, si es de tipo opresivo, puede tener un origen cardíaco, si el paciente refiere que le arde, podríamos pensar en un ERGE, localización del dolor, si este refiere ser retroesternal, podríamos pensar en algo cardíaco, mediastínico o laterotorácico en un origen pleural. La irradiación del dolor, si se va para los miembros superiores, el cuello, la mandíbula, pensar en un origen coronario, penetrante en una disección aórtica o hasta en una pancreatitis, y en correspondencia con un tal, ya pensar en algo neurógeno. Dependiendo de la intensidad del dolor, la disección aórtica este es severo y puede llegar a causar la muerte en poco tiempo. Los pleurales pues pueden ser intensos o hasta pueden llegar a tolerarse mucho mejor. La variabilidad, si a la inspiración llegan a exacerbarse los dolores de origen cardíaco debido a esta distensión, una anteiflexión va a aliviar el dolor de la pericarditis, intensificar el reflujo gastroesofágico debido a esta flexión. La tos va a aumentar los dolores vertebrales, los parietales, y la ingesta va a marcar el ritmo de los dolores esofágicos. Ahora, la duración y la evolución del dolor, si este es agudo o crónico, de acuerdo con el tiempo de duración. Si ahora pensar en algo agudo, y si es de semanas, meses y años, ya en algo crónico. Signos asociados como la alteración del estado en general, una disnea, hemoptisis, escalofrío y hasta síncope. En el examen físico, dolor torácico agudos, hay que enfocarnos en la búsqueda de signos de alarma. En este caso, la respiración, cuando tenemos una taquipnea mayor a 24 respiraciones por minuto, una disnea severa, hasta alteraciones de la mecánica ventilatoria. Si hablamos del puede que este esté disminuido, que no esté en sus 3 esferas, o ya que existe una alteración psicomotriz. La cardíaca menor a 12 mercurio. Si la presión entre la diastólica y la sistólica es mayor a 20, ya es un signo de alarma. Si hay alteraciones en los pulsos periféricos, en las manos, pies fríos, elevación de la presión venosa yugular, o que hayamos encontrado un soplo. En el electro puede haber una elevación o una depresión del segmento ST, esto es alarma, que encontremos una arritmia, una alteración de la conducción de las fibras, un bloqueo auricular o hasta una taquicardia ventricular. Ahora, las causas del dolor torácico aquí dividimos en dos, en cardiovasculares y no cardiovasculares. A su vez, las cardiovasculares se dividen en que pueden ser angina de pecho, un infarto agudo al miocardio, un síndrome postinfarto, una hipertensión pulmonar, anemia, hipoxia graves, y en no isquémicas, un prolapso, una estenosis de la válvula mitral, una fibrilación auricular, la distótica o una rotura de las cuerdas tendinosas. En las no cardiovasculares encontramos las mediastínicas como un neumotórax, procesos mediastínicos, pleuritis, tromboembolia pulmonar. En las neuromusculares y óseas podemos encontrar las fracturas costales, distensiones musculares, costocondritis. En las digestivas, pues un espasmo esofágico, la rotura del esófago, un ERGE, una distensión gástrica o hasta patología abdominal.
En el caso de, pues ya encontramos un reumatismo psicógeno, un dolor torácico agudo de origen idiopático, debido a que no podríamos encontrar muchos datos en los exámenes, pero tendríamos que darle mayor relevancia a la historia clínica, debido a que pues, se puede presentar con una ansiedad. Ahora, para hacer este diagnóstico debido, hay perfiles que hay que seguir para este dolor torácico, y este se va a basar según su origen. Este isquémico, pleurítico, pericárdico, esofágico, de disección aórtica, misma, un perfil de tromboembolia pulmonar, un perfil neuromuscular y hasta un perfil psicológico, donde entraría lo psicógeno. Dentro del perfil isquémico, el típico dolor torácico, les puse este meme porque pues representativo de este dolor opresivo retroesternal que se irradia el cuello, la mandíbula, región hombro y miembro superior. Su duración, bueno, en caso de angina suele ser inferior a 15 minutos durante la realización de esfuerzos físicos como ejercicios o situaciones de estrés. Es características de que no se va a modificar con movimientos respiratorios o movimientos corporales ni con la tos, pero sí se va a aliviar con nitritos y reposo. En cambio, el infarto, la sintomatología va, pero la duración va a ser mayor y más intensa, con una duración de mayor a 30 minutos. Va a tener la característica contraria a la angina, que no va a ceder con nitritos sublinguales ni con reposo. Puede presentarse de forma atípica a lo que estamos acostumbrados, pero por eso hay que hacer exploración y un examen físico, ya que podemos encontrar un soplo, un ritmo de galope y hasta un roce pericárdico. En el perfil, bueno, este lo va a referir el paciente como punzante, de localización costal, se puede irradiar al cuello y suele durar más que el isquémico. La intensidad es variable y va a aumentar con los movimientos respiratorios a una inspiración profunda y con los mismos cambios posturales que puede hacer el paciente. Este va a ser objetivo para identificar un dolor pleurítico, un dolor torácico de origen pleurítico. Este va a mejorar que el paciente esté acostado del lado afectado y nos puede asociar, podemos tomarlo como referencia a la patología pleural. Al examen físico suele aparecer este roce pleural y en un derrame pleural vamos a encontrar a la exploración una matidez o una disminución de la evolución del murmullo y vibraciones vocales. En el neumotórax vamos a encontrar un sonido hiperclaro clásica, una disminución o evolución del murmullo vesicular y también vibraciones vocales. Dentro del perfil pericárdico, dada la relación anatómica del centro diafragma y la pleura izquierda, este va a tener afectación de estas mismas. El dolor va a ser insidioso de días o semanas de evolución y puede presentarse de por lo general va a presentarse en la región retroesternal y suele extender la base pulmonar izquierda, ya pensar en un territorio pleural, y va a poseer una irradiación frénica, supraclaviculares, cuello, el borde esternal y ambos músculos esternocleidomastoideos. El paciente va a ser como urente, quemante o lancinante y en pocas ocasiones llega a ser de carácter constrictivo. Sí tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con una patología en especial, de angina. En este tipo de, cuando tengamos un paciente con este tipo de características, hay que hacer un diagnóstico diferencial con angina directamente. Va a presentar sobre todo en reposo y se va a exacerbar con los movimientos respiratorios de la tos y el caso anterior, el dolor pleurítico. Y va a tener un signo clásico de mejoría cuando el paciente hace flexión, cuando se inclina hacia adelante. En las pericarditis sin derrame, la ser mayor, y en las urémicas o de grandes derrames el dolor puede ser inexistente. En el físico vamos a encontrar un roce pericárdico, signos de taponamiento, el pulso paradójico, aparece en la tromboembolia pulmonar, la pericarditis constrictiva y también en la insuficiencia cardíaca grave. En el perfil esofágico, en ocasiones los procesos digestivos pueden causar un dolor epigástrico, por lo que conocer las diversas entidades clínicas para evitar estas confusiones, la realización de pruebas complementarias pertinentes para llegar al diagnóstico es muy importante. El dolor puede ser producido por obstrucción, por reflujo o por espasmo. Es difícil distinguir de un dolor anginoso.
En un dolor por reflujo, este se va a presentar cuando el decúbito y se va a agravar con la ingesta de AINES, alcohol o algunos otros irritantes como picantes, comidas condimentadas, y va a mejorar tras la administración de inhibidores de la como los IBP. El dolor del espasmo esofágico va a ser de carácter constrictiva y opresiva. Se va a aliviar con fármacos antianginosos como la nifedipina, debido a que el mismo tiene una acción sobre el esfínter y la musculatura esofágica. Esto, dada la degradación que la mandíbula y el cuello y la región interescapular, se puede confundir con un dolor de origen isquémico. Ahora, para el perfil este es un trastorno muy grave, suele aparecer en pacientes hipertensos o con síndrome de... Este tiene la característica clásica de que no se modifica ni con movimientos posturales, ni con fármacos antianginosos o con inhibidores de la bomba de protones. Más del 80% de los casos, el dolor torácico es el síntoma predominante. Es de gran y los pacientes, bueno, aunque sea de gran intensidad, hay pacientes crónicos que pueden permanecer. Este va a ser un dolor desgarrante o lancinante y se va a relacionar con la zona anatómica donde la disección. Dada la evolución catastrófica de esta entidad, sin un tratamiento oportuno, la correcta exploración física para detectar la presión de los nervios periféricos, la ausencia de signos neurológicos como el compromiso del tronco brachiocefálico o la carótida, o un soplo diastólico en el foco aórtico, es que surgiera alguna insuficiencia aórtica, disección a nivel valvular, o signos clínicos de taponamiento cardíaco, si el hematoma sea abierto a pericardio o ahí creo que me comí unas. En ocasiones puede asociarse a la angina si existe un compromiso de arterias coronarias, que para el alivio del dolor es necesario el control de la presión arterial y en ocasiones el uso de la morfina, ya que es lo único que va a disminuir el dolor en el caso de una disección aórtica. Para la tromboembolia pulmonar es menos frecuente que la disnea. El dolor torácico agudo de características pleuríticas es una forma de un tromboembolismo pulmonar o un infarto pulmonar. Va a ser de inicio brusco, puede ser o hasta horas, y se suele referirse al mismo nivel torácico de la embolia. Disnea, a taquicardia y hasta esputo hemóptico, sangre en tos. Sí, sangre en tos. La embolia pulmonar masiva puede producir un dolor torácico de presentación aguda que nos puede hacer pensar en un infarto agudo a miocardio, y en el examen físico en presentarse anodinia, taquipnea, taquicardia y a veces un ritmo de galope. Para el perfil neuromuscular, este puede originarse debido a las estructuras de la pared torácica, los cartílagos, los músculos y nervios que encontramos en la misma pared, en la caja torácica. En ocasiones puede ser secundaria a una discopatía, y un dolor de tipo punzante, de localización precordial y de carácter constante. Hay pacientes que refieren que puede ser intermitente. Bueno, depende la afección de tipo de dolor. Se produce con una palpación. Recuerden que tenemos isquémico no porque palpemos la zona que duela, le va a doler más al paciente. En este caso, en un perfil neuromuscular, va a doler cuando palpemos al paciente y se puede modificar con la posición y los movimientos respiratorios. Síndromes condrocostales o condroesternales son la causa común del mismo, como la constrocondritis. A las atropatías de la columna cervical y dorsal puede presentarse un dolor torácico de características de larga duración, y ante la presencia de un dolor con características urentes hay que los diferentes dermatomas, ya que puede ser una evolución de herpes zóster que está en... Para el perfil psicológico lo dejé de último, pero no es importancia, tiene igual importancia. Este se acompaña de cuadros emocionales, podríamos con molestias de segundos de duración, que los definen como pinchazos precordiales, que alguna vez han sentido algo así cuando tienen una emoción grave. Una emoción grave o... El dolor torácico de la crisis de ansiedad suele definirse como opresivo de minutos a horas de evolución, acompañar de diversos síntomas atípicos que no nos hacen pensar en una patología en específico. Junto el paciente van a sugerir el diagnóstico. Aquí sí es muy importante hacer la
para saber cómo ha estado el paciente. Ya hay que tener un perfil enfocado a lo psicológico en este diagnóstico, ya que si lo podríamos confundir y le al paciente el tratamiento ambulatorio, lo referimos a casa y resulta que termina un cuadro, una angina, un infarto, pues si hubiera que tratarla y nos a casa. El electro puede ser difícil de interpretar, ya que se presenta con distintos, como que cursaron hiperventilación, ya que hay pacientes con ventilados, entonces es difícil hacer esta acción, ya que pueden presentarse alteraciones del segmento ST. En el examen minucioso, tiene que ser minucioso y de exclusión. Hay que descartar todas las vistas para que este sea nuestra última opción. Hay que pensar hay que tener muy presentes a los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, pues si tienen algún antecedente y lo tratamos como un dolor de tipo psicológico, pues estaríamos errando en este diagnóstico. Y bueno, tiene las características de que aumenta con inspiración profunda y va a mejorar el dolor cuando el paciente realiza actividades que lo distraigan de esta tensión emocional que le pueda estar generando este diagnóstico. Y aquí están mis referencias y eso sería todo. Hola, hola. ¿Una duda? ¿Una duda? Cuéntenme entonces, ¿cuál es la importancia del dolor torácico? Hola, ¿hay alguien ahí? Pues la importancia de esto es que como es muy amplio, tenemos que descartar, tenemos que tener, ¿cómo se llama?, presente que podría ser, aunque sea poco frecuente, alguna patología grave que ponga en riesgo la vida. Entonces hay que descartar un síndrome coronario agudo, una embolia pulmonar o un síndrome aórtico agudo con los antecedentes, con la clínica, para poder evitar dar un diagnóstico de algo más ligero como un reflujo esofático y que sea un infarto y se muera. Bueno, primero que el dolor torácico pudiera llegar a ser mortal, ¿no? Eso es primordial y por eso un paciente que tiene un dolor torácico tiene importancia primordial, si lo podemos llamar de alguna manera, es porque el dolor torácico pudiera llegar a ser inmortal y entonces tenemos que descartar cualquier patología normal, inmortal, antes de decirle al paciente que no tiene nada. Eso es muy importante. Darnos cuenta si el dolor torácico que tiene es o no es mortal y entonces descartar esa parte. Y por otro lado, pues que el dolor torácico tiene muchas causas y hay muchos tipos diferentes de dolor torácico, como ya vieron. Bueno, no muchas, 7 tipos diferentes de dolor torácico, ¿no? Y entonces, si ya descartamos una patología mortal, pues entonces ahora hay que ver cuál es el origen de ese dolor. Y el origen de ese dolor pudiera ser de causas torácicas, ya sea pulmonares, pleurales, mediastinales, cardíacas, esofágicas, o de causas no torácicas, que eso también nos importa mucho, como muchas patologías de las que ya estuvimos hablando todo el mes, que son las patologías abdominales. Entonces hay patologías abdominales que causan irradiación torácica, que causan dolor torácico, así como hay patologías torácicas que pudieran causar algún tipo de dolor abdominal. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en la cabeza en nuestros diagnósticos diferenciales.
Pero sobre todo, pues, lo que ya platicamos primero, que nos interesa saber que el dolor torácico que tiene nuestro paciente no se trata de un dolor torácico mortal. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que más quieran agregar? Hola. Por mi parte, no, doctora. Habemos 28 personas conectadas, nadie tiene nada que decir. Por mi parte quedó todo claro, doctora. Por mi parte igual, doctora. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, según yo, esta es la última, ¿no? No, doctora, falta una clase. ¿Cuál? Vasculitis. Sí, doctora. Mañana, entonces. ¿O de una vez ahorita? ¿Lo sé de ahorita? Si gusta, la puedo exponer de una vez. Bueno, si quieres, de una vez. Yo por mí no tengo problema. Si nadie tiene problema, vamos. Está bien. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a empezar con vasculitis y enfermedad arterial periférica, o también conocida como enfermedad arterial periférica. Bueno, esta va a englobar a todas aquellas entidades nosológicas que son el resultado de o son debidas a estenosis o obstrucción del flujo sanguíneo de las arterias. Eh, o sea, para este tema, pues vamos a excluir los vasos coronarios e intracraneales, que es lo que ya hemos visto en otras materias. Pasa a la siguiente, porfa. Entonces, vamos a hablar más o menos de los miembros superiores, pero más específicamente de los miembros inferiores. Bien, la epidemiología, aquí lo necesario a saber es que el conocimiento es muy limitado, es infradiagnosticado y realmente a veces ni siquiera se llega a diagnosticar debido a que el paciente pues fallece. Y bueno, lo importante es que la incidencia de la enfermedad arterial periférica es de 15 a 20 casos por 100.000 habitantes al año. Para la claudicación intermitente, bueno, para la claudicación intermitente, 40 a 50 por 100.000 para la isquemia crítica y de 20 a 30 por 100.000 habitantes para la isquemia aguda. Pasa a la siguiente, porfa. Bueno, la fisiopatología de la enfermedad aterosclerótica. Realmente la etiología de la enfermedad arterial periférica pues es desconocida. Sin embargo, hay varias hipótesis y una de estas
es que es la enfermedad aterosclerótica, y este es un proceso difuso y progresivo con una distribución variable y presentación clínica que va a depender del territorio arterial o el lecho vascular que esté implicado. Y bueno, como les comentaba, la hipótesis más aceptada hoy en día pues es la teoría inflamatoria como respuesta al depósito de lípidos en la pared arterial. Ándale, gracias. Y bueno, según lo que dice esta teoría es que la lesión, bueno, se le va a llamar una lesión precoz, estría grasa, que puede comenzar a producirse desde la infancia y tiene un origen puramente inflamatorio a partir de un daño endotelial inicial, y se produce una internalización de LDL, lipoproteínas de baja densidad, a la capa subendotelial, donde se van a oxidar. Las células endoteliales se exponen a la luz arterial, moléculas de atracción y adhesión de los monocitos. Estos van a migrar al interior de la pared vascular, convirtiéndose en macrófagos activados, que a su vez van a atraer a un mayor número de LDL y se van a oxidar más. Las células resultantes con gran contenido lipídico pues se les llama células esponja o células espumosas, y este fenómeno pues es lo que va a provocar la disfunción endotelial. La que sigue, por favor. Bien, posteriormente la agresión de distintos agentes lesivos sobre la pared arterial, que ya va a tener disfunción, va a alterar las propiedades homeostáticas del endotelio, aumentando la adherencia y permeabilidad de leucocitos y plaquetas y perdiendo la propiedad de anticoagulante. Todo esto va a favorecer la migración de células musculares lisas y finalmente se va a formar una lesión aterosclerótica. Bien, si el estímulo inflamatorio persiste por mucho tiempo, pues se van a liberar enzimas, citoquinas y factores de crecimiento que atraerán mayor número de macrófagos, linfocitos y plaquetas. Y bueno, esto va a dar como resultado el crecimiento de la placa por aumento de la matriz extracelular, un cúmulo de células espumosas y de musculares lisas, la consiguiente formación de trombos por agregación plaquetaria y aparición de focos de necrosis en la placa con gran potencial embolígeno. Bien, los factores de riesgo aquí, como les decía, que a veces no se sabe la etiología. Estos son los factores de riesgo que se postulan que son, entre ellos está el tabaquismo, la diabetes, ser de sexo masculino, edad avanzada, la dislipidemia, que pues es creo que una de las más importantes después de haber dicho la patogenia, y la hipertensión arterial. Y bueno, hay unos que son los factores de riesgo emergentes. Aunque no se han relacionado todavía con la enfermedad arterial periférica, estos factores tienen todavía un significado incierto y son necesarios más estudios para determinar su valor real. Entre los llamados factores de riesgo emergentes se encuentran los siguientes, que está la lipoproteína A, predisposición genética, es muy importante, fibrinógeno, hiperhomocistinemia, proteína C reactiva e hipercoagulabilidad. Bien, la clasificación de la enfermedad arterial periférica, pues como les decía, si nos referimos a los miembros inferiores, podemos clasificar en dos grandes grupos según la cronopatología de la isquemia, si es crónica y si es aguda. Bien, más adelante de las diapositivas les voy a explicar una a una. Bien, la isquemia crónica de los miembros inferiores es el resultado de una aterosclerosis generalizada y consecuencia de los mismos factores de riesgo vascular. Bueno, aquí podemos ver que en el estadio 1, bueno, se les voy a ir comentando poco a poco. Pasa a la que sigue, porfa. Bien, desde el punto de vista topográfico, las lesiones arteriales crónicas obliterantes se agrupan en tres sectores, bueno, anatómicamente, ¿no? Aortoiliaco, femoropopliteo y distal, y la clasificación de Lerich-Fontaine pues tiene interés, esto más que nada, esta clasificación pues tiene un interés pronóstico y terapéutico y establece estos 4 estadios que les comento de la enfermedad según lo que se pueda hallar a la exploración. Y bueno, utilizando esta clasificación subdividimos la isquemia crónica en claudicación intermitente, que como pueden ver empieza en el estadio 2, e isquemia crítica, que está en el estadio 3 y 4, y el estadio 1 pues realmente es muy difícil, muchos pacientes pueden estar ahí, nunca lo vamos a saber, pues como dice ahí es asintomático, y desde el punto y esto es con base al dolor, entonces nunca vamos a saber si realmente lo tiene hasta que empiece a presentar, por ejemplo, claudicación intermitente o una isquemia crítica o aguda.
Pasa la que sigue, por favor. Bien, la isquemia crítica es, por tanto, como dice la tablita, el estadio final de la isquemia crónica e implica un mal pronóstico tanto para la extremidad como para la supervivencia de estos pacientes. Aquellos con pacientes con presión sistólica baja en el tobillo tienen mayor riesgo que aquellos con presión alta, y la presencia de diabetes y hábito tabáquico empeora el pronóstico, como ya les había comentado. Pasa a la que sigue, por favor. Bien, la isquemia aguda, bueno, esta se va a definir como el descenso o empeoramiento súbito de la perfusión sanguínea, resultado de la obstrucción arterial que amenaza la viabilidad de la extremidad. Bueno, la etiología más común en este caso es el embolismo, casi el 80%, fundamentalmente de origen cardíaco, aunque también puede ser arterial, embolismo graso, exploraciones invasivas, bueno, sería iatrogénica, intervencionismo radiológico, y su localización más frecuente es la bifurcación de los vasos. Otras causas de isquemia aguda pues van a ser la trombosis arterial, eh, o los traumatismos arteriales. La gravedad de la isquemia depende sobre todo de la localización y extensión interluminal del trombo o émbolo, aunque también influyen la irrigación colateral, si hubo estenosis previa de algún vaso, el tiempo de evolución y el estado de la circulación sistémica. Bueno, el cuadro clínico y las manifestaciones clínicas de las lesiones ateromatosas suelen progresar de forma, como les comentaba, silente, y en general no se produce un déficit de irrigación tisular hasta que la arteria no está reducida más allá del 70%. Esto es que ya esté demasiado obstruida, ¿no? Y bueno, no existe una forma, no existe cómo correlacionar la clínica y el grado de estenosis, por lo que va a ser muy difícil diagnosticar o estratificar el peligro, a menos que ya esté en un estadio muy avanzado, por lo que va a ser muy importante la realización de estudios hemodinámicos. Bueno, en la fase asintomática podemos encontrar signos que indican la presencia de la enfermedad. Por ejemplo, bueno, el ejemplo clásico va a ser la ausencia de pulso. Sin embargo, como les digo, no hay más, no hay otros signos, pues es muy difícil debido a que no está obstruido del todo el vaso. Y bueno, la fase sintomática del dolor es el principal. Bueno, en la fase sintomática ya les decía yo que el dolor es el principal síntoma, y este va a ser muy intenso, manifestado en forma de claudicación intermitente o de reposo. Bueno, la claudicación intermitente, que suele ser el primer síntoma, lo vamos a definir como un dolor muscular constrictivo en la extremidad que aparece con la deambulación y que obliga al enfermo a detenerse, cediendo con el reposo y reapareciendo al continuar la marcha. Cuando la marcha implica un mayor esfuerzo, como ascender pendientes o subir escaleras, el dolor aparecerá, o inclusive hasta trotar o caminar un poco más rápido. El dolor aparece de forma más precoz, esto debido a que pues el metabolismo muscular va a tener más demanda, y al estar obstruido el flujo, pues no va a poder suplir esa demanda la irrigación. Bien, la localización del dolor dependerá del sector afectado. De esta forma, las lesiones más proximales, las aortilíacas, pues suelen producir un dolor durante en la cadera, en las nalgas o en el muslo. Muchas veces esto va a estar asociado con la sensación de debilidad en ese mismo nivel. El dolor de tipo calambre en la masa gemelar suele corresponder a lesiones del sector femoropopliteo, y las lesiones distales producen un dolor en el pie. Bien, aquí es importante, bueno, como ya les decía, que la claudicación intermitente pues no refleja solo el trastorno hemodinámico o que el vaso esté ocluido, sino que representa las alteraciones, o más bien nos traduce que las alteraciones metabólicas son secundarias a la hipoxia tisular. Es decir, que el músculo no está siendo bien irrigado. Bien, el dolor de reposo corresponde a la fase de isquemia crítica. A menudo es intolerable e incapacitante. Suele aparecer por la noche o cuando el paciente adopta una posición en decúbito de localización distal, generalmente en el pie, en torno a una úlcera o un dedo gangrenoso, y se exacerba con el frío. Y bueno, ahorita más adelante vamos a hablar sobre las úlceras y las lesiones gangrenosas. Bien, la presencia de edema pues va a intensificar la isquemia y mucho más ese dolor, que de por sí ya es muy intenso. Bien, con la formación de úlceras, el dolor puede remitir parcialmente, aunque empeorará si existe sobreinfección o inflamación local. Bien, respecto al desarrollo de gangrena, bueno, pues el dolor pues aumenta inicialmente para disminuir, y
desaparecer por completo, pues cuando está plenamente establecida esta lesión gangrenal. Pasa a la que sigue, por favor. Bien, en la isquemia aguda también es el dolor el síntoma principal y tiene un inicio súbito y se localiza en la región donde se ha producido la oclusión arterial. Con el tiempo se transforma en constante y difuso y suele acompañar de frialdad, palidez, parestesias de la extremidad afectada, siempre distal a la lesión. La ausencia, bueno, aquí puse el signo de hay que estar muy pendientes de esto, pues la ausencia de pulsos distales y la presencia de venas vacías, pues van a apoyar el diagnóstico, ¿no? Pues no hay pues no va a haber drenaje. Y aquí es muy importante que si la isquemia se prolonga pues en el tiempo sin que nosotros podamos intervenir o derivar hacia algún otro con el especialista, pues van a aparecer los síntomas y signos tardíos que indican la pérdida tisular con mayor riesgo de amputación e incluso pues amenaza la vida del paciente. Estos signos pues son la anestesia o la hipostesia del miembro, la parálisis, contractura muscular, rigidez, cianosis, flictenas o ampollas, edema y por supuesto gangrena. Bueno, es importante recordar que existen enfermedades que pueden agravar el dolor. Entre estas, pues estamos hablando que son hemodinámicas como la anemia, policitemia, el fallo cardíaco, las arritmias, la enfermedad pulmonar crónica y que dada su pluripatología del paciente geriátrico, pues debemos detectar y tratar. Bien, el diagnóstico, para realizar un diagnóstico correcto debemos comenzar con una valoración geriátrica integral. Ya les comentaba que esto se da normalmente en adultos mayores de 60 años o más, con atención especial de la funcionalidad, puesto que la claudicación intermitente es un dolor que aparece con el ejercicio y pacientes con escasa o nula capacidad de deambulación pueden no manifestar el síntoma y pues con una anamnesis exhaustiva que identifique posibles factores de riesgo. Bueno, en segundo lugar, debemos conocer las características del dolor, que suele ser el motivo de consulta. Para realizar el diagnóstico diferencial adecuado, generalmente el dolor de la patología osteoarticular suele aparecer al iniciar el movimiento y mejora progresivamente. Y esto va a ser completamente diferente a una obstrucción, que el dolor, o sea, de un dolor isquémico que aparece con el ejercicio y simplemente pues no va a ceder o sea, y va a aumentar, ¿no? Del mismo modo, la claudicación venosa no mejora con el reposo y sí con la elevación de la extremidad, al contrario que la arterial, aunque la elevemos, pues el dolor aún así va a continuar hasta que, bueno, va a continuar y no se va a detener, va a aumentar. El diagnóstico diferencial de la claudicación intermitente, pues vean, aquí, como les comentaba, hay que hacerlo con la patología osteoarticular, la neuropatía periférica, la polimialgia, la flebopatía y pues otras causas. En ocasiones puede coexistir varias patologías que dificulten el diagnóstico, por lo que la exploración física a nuestros pacientes debe ser lo más minucioso posible. Se puede encontrar atrofia de la masa gemelar y del tejido celular subcutáneo, fundamentalmente de la grasa. Vamos a tener que tiene piel brillante, escamoso y esquelético, piel fina y seca. El pie isquémico pues no va a transpirar, no va a sudar, va a tener pérdida de vello, uñas engrosadas, cambios de coloración y al elevar la extremidad con rubor en declive, a lo que se llama pie alangostado. Y debemos valorar la presencia de pulsos a todos los niveles, el femoral, el popliteo, el tibial posterior y el pedio, así como la existencia de soplos que sugieren estenosis o aneurismas. Podemos graduar estos pulsos en ausente, disminuido y normal, que van a ser 0, 1 y 2 respectivamente. Bien, las úlceras isquémicas se desarrollan con frecuencia en los extremos de los dedos y en los espacios interdigitales a los que se les llama úlcera en beso. Zonas de roce y puntos de presión de la piel suelen ser úlceras de bordes irregulares, de fondos pálidos, exudativas o con pus que terminan formando costras en su superficie. Es frecuente la aparición de celulitis y linfangitis ascendente como consecuencia de la sobreinfección. La gangrena suele afectar a los dedos y en casos graves a las partes distales del pie. Si no se infecta, el tejido gangrenoso tiende a momificarse y aquí por momificarse vamos a entender que va a tener un aspecto cadavérico. Y aquí tenemos el diagnóstico. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, aquí tenemos el diagnóstico diferencial de las úlceras en extremidades inferiores. Como podemos ver, pues son diferentes y cada una tiene un aspecto diferente. Y dependiendo del origen, pues esto es lo que va a variar. Tenemos el arterial, el venoso, el infarto cutáneo y la neurotrófica.
Y bueno, cada una de ellas, pues la de origen arterial en este caso es irregular y de base pálida. En cambio, la venosa va a ser irregular, irregular con base rosa. El diagnóstico diferencial entre las úlceras neuropáticas y neuroisquémicas, bueno, aquí, bueno, son todas estas las que debemos diferenciar para saber de qué origen es. Pues pasar a la siguiente. Bien, ante la sospecha de una obstrucción arterial aguda, el diagnóstico debe establecerse con urgencia, enviando al paciente al hospital de referencia para ser valorado por el servicio de urgencia vascular correspondiente. Y los signos que ayudan a discernir entre una extremidad amenazada y otra viable son las del dolor persistente, la pérdida de sensibilidad y la debilidad muscular. Y aquí les pongo la etiología de la isquemia arterial aguda, que se divide en dos, en los pacientes con aterosclerosis y las no ateroscleróticas. Los pacientes con aterosclerosis, pues si se dan cuenta, casi todas son por trombosis o embolismos y aneurismas, y las no ateroscleróticas pues son por más de origen traumático, pues, un traumatismo de la arterial, una disección arterial, una arteritis con trombosis, trombosis espontánea, quiste popliteo con trombosis, atrapamiento popliteo con trombosis y vasoespasmo con trombosis. Bien, debemos intentar averiguar la etiología de la isquemia, pues de esta va a depender la actitud terapéutica. Asimismo, es importante realizar el diagnóstico diferencial con aquellas patologías no oclusivas que pueden provocar isquemia. Estas son el vasoespasmo arterial, el síndrome de bajo gasto cardíaco, flexemia cerulans dolens, que son es una trombosis venosa profunda, y bueno, con trombosis venosa profunda y neuropatía aguda por compresión. Bien, los estudios analíticos nos ayudarán a diagnosticar la patología subyacente que agrave la isquemia y los factores de riesgo cardiovascular. Debemos solicitar hemograma completo, estudio de coagulación, glucemia, función renal, ácido úrico y perfil lipídico. Ante la sospecha de patología cardiorrespiratoria, bueno, como esto ya lo vimos, pues es importante solicitar también una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Y la exploración hemodinámica no invasiva más importante es el índice de tobillo-brazo, y esta se define como el cociente entre la presión arterial sistólica del tobillo y la presión arterial sistólica en el brazo, medidas con el esfingomanómetro y sonda Doppler normal, eligiendo las cifras más elevadas de cada una de las extremidades. Y aquí les pongo de cómo se interpreta en la clínica. Se considera normal cuando el índice de tobillo-brazo está entre 0.91 y 1.30. Bien, este tratamiento va a consistir en cuatro elementos. El primero van a ser las medidas generales, el control de los factores de riesgo, que es muy importante actuar sobre los factores si queremos detener la progresión de la enfermedad, el abandono del hábito tabáquico, las cifras de tensión arterial inferiores a 140/90, el control glucémico con cifras de hemoglobina glucosilada inferiores al 7%, los niveles de colesterol LDL menores a 100, son los objetivos más importantes. Y pues son los que nos van a ayudar a disminuir la mortalidad de la enfermedad arterial periférica. Bien, el ejercicio físico, aunque no esté establecido el tipo de duración e intensidad del ejercicio, debe prescribirse si parece plenamente comprobado que el ejercicio regular mejora la capacidad física de los pacientes y permite retrasar la evaluación de la enfermedad. La recomendación más aceptada es la que indica un programa de ejercicio físico moderado en régimen ambulatorio con supervisión médica periódica. Y pues esta va a ir encaminada a la regularidad más que la intensidad. O sea, lo que trate de decir aquí es que no queremos que nuestro paciente vaya a competir al estadio, sino que simplemente mantenerlo con una actividad moderada. Y bueno, otro es el cuidado preventivo de los pies, sobre todo en los pacientes diabéticos por el alto riesgo de complicaciones y amputación, pues merece ser considerado de forma independiente. Bien, ahora, las medidas de la claudicación intermitente, no hay algún fármaco que haya demostrado serlo bastante eficaz para proporcionar una reducción importante de la sintomatología, por lo que las medidas generales antes anunciadas son prioritarias. A pesar de ello, parece existir un consenso en la asociación terapéutica a utilizar antiagregantes, hemorreológico,
hemorreológico, vasodilatador y una estatina. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para recomendarlo en todos los pacientes. La isquemia crítica. Este va a constituir de dos partes, el médico y el quirúrgico. El médico, además de las medidas anteriores descritas, es fundamental el control del dolor. Se deben utilizar los analgésicos necesarios. Si es necesario, pues incluir los opiáceos y las dosis necesarias para mantener al paciente sin dolor. El tratamiento de las úlceras y gangrenas se realizarán de forma tópica, ya sea con agentes desinhibitantes, factor de crecimiento, antibioterapia o, si es necesario, con tratamiento sistémico. Y el quirúrgico, con procedimientos intravasculares o mínimamente invasivos, fibrinólisis, angioplastia transluminal percutánea con balón e implante de stent, o cirugía convencional, y se considera una salvación satisfactoria cuando logramos la conservación de una extremidad funcional, incluido al menos parte del pie, sin necesidad de una prótesis. Bueno, la isquemia aguda, y de igual manera, pues hay que tener medidas generales, que es en el reposo en cama con la extremidad ligeramente en declive, sueroterapia y analgesia, con los analgésicos que sean necesarios, ¿no? Dependiendo del paciente. Tratamiento médico con anticoagulantes de heparina de bajo peso molecular y a dosis terapéutica por vía subcutánea. Tratamiento quirúrgico con fibrinólisis arterial directa, con catéter u otras técnicas. Y tratamiento etiológico, dependiendo de lo que necesite el paciente, fibrilación auricular, fallo cardíaco o infarto agudo del miocardio. Y bueno, aquí les dejo un resumen. Sí está bien esa imagen del manejo de la enfermedad arterial periférica. Y nos puedes pasar al siguiente. Ahora comenzamos con vasculitis. La que sigue, por favor. Bien, las vasculitis son enfermedades inflamatorias que comprometen la pared de los vasos sanguíneos, provocando una estrechez en su lumen que se manifiestan por isquemia y o eventual necrosis del tejido o órgano que irriga. Bien, su etiología y patogenia pues van a ser muy variadas. Hasta la que sigue, por favor. El calibre del vaso sanguíneo que puede comprometer va desde grandes arterias que implican la aorta y sus ramas principales y arterias temporales, vasos medianos, arterias musculares y pequeños vasos arterioles, capilares y vénulas. Si se consideran ambos aspectos, el calibre del vaso afectado y el mecanismo patogénico comprometido, el cuadro clínico puede ser muy variable y diferente para cada una de estas. Esta diversidad clínica ha sido uno de los motivos que ha dificultado su clasificación y un enfrentamiento terapéutico específico. Bien, la patogenia. Un grupo significativo de vasculitis se produce por mecanismos inmunológicos de daño celular o tisular, daño directo por anticuerpos específicos, complejos inmunes con activación del complemento o citotoxicidad directa o inducida por anticuerpos. En el caso de aquellas vasculitis mediadas por complejos inmunes, los antígenos constituyentes son generalmente antígenos externos. En mucha menor frecuencia son de tipo autoantígenos, constituyendo el grupo de las vasculitis autoinmunes. Otra causa importante es la hipersensibilidad a numerosas drogas, medicamentos y productos químicos y físicos. Son las llamadas vasculitis alérgicas o por hipersensibilidad. Y otro grupo de las vasculitis infecciosas se producen por acción de agentes microbiológicos y estas van a ser secundarias. Bien, la clasificación. Las vasculitis pueden ser clasificadas de acuerdo a la patogenia, el tipo de vaso sanguíneo comprometido o si son producidas por causas conocidas, que son las vasculitis secundarias, o por causas indeterminadas o idiopáticas, vasculitis primarias. Bueno, aquí les dejo un cuadrito dependiendo del vaso que esté afectado, pues es su etiología. Pasa la que sigue, porfa. Bien, el cuadro clínico, vamos a tener síntomas sospechosos de vasculitis según el tamaño del vaso. Si son vasos grandes, claudicación de extremidad, presión arterial asimétrica, ausencia de pulso, soplos arteriales, dilatación aórtica y trastornos de visión o amaurosis. Medianos, nódulos cutáneos, úlceras de la piel, lívido reticularis, necrosis digital, mononeuritis múltiple y microneurismas. Y si son pequeños, vamos a tener púrpura palpable, glomerulonefritis, hemorragia alveolar, granulomas cutáneos, uveitis y escleritis, epiescleritis.
El diagnóstico se plantea con base en los síntomas clínicos o signos de examen físico que van a sugerir la posibilidad de una vasculitis. Todas comparten síntomas generales inespecíficos: fiebre, sensación febril, mialgias, artralgias, decaimiento, producidos por mayor o menor grado del componente inflamatorio del cuadro clínico. A esto se les puede agregar elementos específicos o sospechosos distintos, especialmente relacionados al tamaño vascular comprometido. Bueno, el paso que sigue es confirmar la sospecha diagnóstica utilizando estudios de laboratorio más específicos. Pueden ser especial valor de la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, la resonancia magnética del sistema nervioso central, la angioresonancia magnética, la arteriografía y en forma destacada la biopsia del eventual órgano afectado, piel, riñón, pulmón, nervio sural y otras las que sean necesario. A continuación se deben descartar otras enfermedades sistémicas, especialmente infecciones, neoplasias sólidas o hematológicas. Tiene especial significado terapéutico cuantificar la extensión y la actividad de la vasculitis a través de exámenes generales, hematológicos y bioquímicos que miden la funcionalidad y el grado de inflamación de distintos órganos, muy en particular el riñón, el sistema nervioso central y periférico, cardiopulmonar, digestivo, cutáneo y musculoarticular. Bien, la velocidad de sedimentación hemática y la PCR pueden ser de gran valor diagnóstico y de seguimiento en algunas vasculitis. Los estudios de crioglobulinas y del virus del SIDA, hepatitis B y C son muy importantes de realizar. Los exámenes de radiología convencional, la radiografía, ecotomografía y tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis nos van a ayudar a demostrar o descartar alteraciones estructurales viscerales. El estudio de los distintos autoanticuerpos deben ser obligatorio para poder excluir enfermedades autoinmunes difusas del tejido conectivo, muy especialmente lupus, eritematoso generalizado, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, polidermatomiositis y síndrome antifosfolípido. Otro punto de extrema importancia es el diagnóstico diferencial. Deben descartarse las vasculitis secundarias de causa conocida, y estas van a ser enfermedades hematológicas, infecciones, neoplasias y aquellos fenómenos de obstrucción vascular que puedan imitar fenómenos tipo vasculíticos, trombosis, embolias y microembolias ateroscleróticas, medicamento vasoespásticos, drogas y drogas ilícitas, en este caso cocaína. En especial mención merece el síndrome de antifosfolípido, que puede producir obstrucción vascular clínicamente muy similar a una vasculitis asociada a anticuerpos antifosfolípidos que, junto a otros elementos clínicos, permiten su diagnóstico diferencial. Y bueno, en conclusión, considerando y valorando todos los aspectos discutidos previamente, se puede diagnosticar, clasificar y medir la extensión y el grado de actividad de un cuadro clínico de vasculitis y, sobre todo, planificar una estrategia terapéutica eficaz por el tiempo que sea suficiente. Bueno, aquí están las referencias que utilicé y pues muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda? Doctora, ante la sospecha de cualquiera de esas patologías, ¿acudimos directamente a un angiólogo o podemos ir directamente a estudios de imagen, no sé, una angiografía o algo así? ¿Exactamente a cuál de estas patologías te refieres? Lo que pasa es que la enfermedad arterial periférica es una emergencia médica. En cambio, la vasculitis es un proceso que puede ser progresivo, no se va a presentar de manera súbita, sino con insuficiencia de cierto órgano al que sea afectado su lecho vascular. Sí,
Por eso le pregunto a tu compañero exactamente a cuál de estas patologías se refiere. Porque primero, ¿por qué vas a mandar a un paciente con el angiólogo? Ese es el punto más importante. ¿En qué estás pensando para que lo mandes? Y segundo es, depende de qué es en lo que estés pensando, si realmente necesita una valoración por el angiólogo, porque como ya vimos, la vasculitis, precisamente, aunque sí sea un problema vascular, no es un problema vascular per se, sino es un problema inmune que daña el vaso. Entonces, si es un problema inmune que daña el vaso y ocasiona una enfermedad de otro tipo en el órgano que esté el daño, pues entonces no estrictamente es lo que necesita un angiólogo, necesita, dependiendo del daño que esté ocasionando ese proceso inflamatorio inmune. Mauro, dependiendo, o sea, depende de qué paciente es el que tú te refieras, porque mira, en la enfermedad arterial periférica podrías esperarlo de un paciente que tenga dislipidemia, obesidad, diabetes y que se le presente de manera súbita el dolor. Podrías sospechar, en cambio, pues como, o sea, te repito, la vasculitis puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga lupus o alguna otra enfermedad autoinmune. Podría sospechar que tenga un episodio de vasculitis, pero por ejemplo que tenga insuficiencia renal y sospeches que sea solo derecha o solo izquierda, podrías pensar que es el vaso o su arteria está siendo afectada, pero como dijo la profe, no porque el vaso tenga un ateroma, sino que está siendo afectado de manera autoinmune. ¿Alguna otra duda o quedó claro? ¿No quedó claro? Ok, gracias. Perdón, me estaba fallando el micrófono. Gracias, Ángel. Doctora, yo tengo una, bueno, no es duda del tema, pero eh, algunos temas no están, por decir, en el libro, en el Swatch en el otro libro de la bibliografía, y veo que las diapositivas están muy completas. Entonces, ¿de dónde me diría usted que me puedo basar para estudiar para el examen? Depende mucho del tema, ¿no? Hay libros de otorrinolaringología fácil, que obviamente esos no vienen en el tema, en el libro, ¿no? Ni en el SWOT, porque es otorrino. Entonces hay así casi principios básicos de otorrinolaringología, lo mismo de urología. Entonces, no es que
estudies en un libro en específico, sino que estudies los temas. Hasta en el mismo internet puedes encontrar básicamente definidos los temas, ¿no? Eso está claro pero estudia los temas. Sí, doctor. ¿Alguna otra duda? Doctora, yo tengo una duda acerca de las fechas. Es que en la tabla que nos mandó acerca de las exposiciones, inicia con el 4 de enero, pero habían mandado un comunicado que decía que las clases se empezaban el 10 de enero. Entonces, no sé si me va a tocar exponer el 4 o el 10. Bueno, a mí el comunicado del 10 de enero no me lo han mandado, pero para mí empezamos las clases teóricas el 4 de enero para que cuando ya el 10 de enero o el día que sea que vayan a abrir de codas y esas cosas, pues entonces ya veamos cómo vamos a modificar esos últimos temas, pero los primeros como 5 temas son teóricos, entonces los podemos empezar el 4. Gracias. Creo que el 17 abren de codas y todo eso, doctora. Ajá, por eso, entonces podemos sin problema empezar el 4, terminamos los temas del 4, o sea, esos primeros temas, y cuando ya abra de codas vamos a reestructurar lo que haya quedado pendiente. Mientras, seguimos con nuestro plan. Disculpe, doctora, ¿y la fecha del examen? ¿Para cuándo sería? Pues 18 de enero, como está programado, si no mal recuerdo. Según yo, en su calendario oficial, si no mal recuerdo, es 18 de enero. Entonces, así como está en su calendario oficial, porque o era ahorita o era en esa fecha, entonces, pues en esa fecha quedamos, ¿no? Ah, ok, doctora. Es que se lo quería comentar porque igual presentamos oftalmo el 18, entonces, pues no sabíamos. Pues si el 18 están programados los dos, pues el 18 están programados los dos. Ah, bueno, está bien, doctora. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, no, doctora. Muy bien, pues si no tenemos nada que aclarar, entonces ahora sí ya acabamos todos los temas, ¿no? Sí, Sí, doctora, doctora. hasta lo que correspondía para diciembre. Perfecto, pues entonces nos vemos el 4 de enero con los temas que están planeados para enero y ya en enero platicamos de los pormenores de enero. Perfecto, Gracias, muchas doctora. gracias, doctora. Felices Felices fiestas. fiestas y que descanse. Gracias, igualmente, que se la pasen bonito. Y si Santa Claus deja algo en su arbolito, ahí me lo traen. Sí, doctora, muchas gracias por sus clases. Gracias, doctora, claro que sí. Gracias.